Y de nuevo, feliz sábado a todos. El día de hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Este mensaje lo he titulado El Señor es mi luz. Y vamos al Salmo 27. El Salmo 27 es donde está esta escritura. El Salmo 27, donde David, porque dice que es un salmo de David, David dice en el versículo 1 de este Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién estaré asustado? Y vamos a reflexionar un poquito en esto, porque el Señor era la luz de David, y él dijo, el Señor es mi luz. Y yo quiero que todos, hermanos, el día de hoy pensemos en esto. Y nos hagamos la pregunta si el Señor es nuestra luz también. El Señor es mi luz y mi salvación. Y vamos a hablar acerca de la luz, de las características de la luz, de algunas cosas importantes. Y sabemos que la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad absoluta, la única fuente de verdad absoluta al 100%, porque todo lo demás en el mundo está corrompido. Todo lo demás en el mundo tiene cosas que son mentiras, es mezcla de mentira con verdad, es una mezcla de bien y mal, porque de ahí tomaron nuestros padres Adán y Eva, de ahí, del árbol del conocimiento del bien y el mal, de ahí tomaron ese fruto, y nosotros somos el resultado de ello, somos una mezcla de bien y mal. Sí hay buena voluntad entre los hombres, pero también hay maldad, y esto es en todos nosotros, en todos los seres humanos. Pero la palabra de Dios es la verdad pura y sin esta mezcla de maldad. Habla de cosas terribles y difíciles, pero todas las palabras, como dice en un salmo, dice, las palabras del Señor son palabras refinadas, como la plata refinada en el oro. Entonces, donde dice aquí, el Señor es mi luz y mi salvación, vamos a hablar un poco acerca de la luz. Y para comenzar, a manera de definición, la Enciclopedia Británica, voy a leer la definición de la Enciclopedia Británica, lo que dice acerca de la luz. Y sabemos que estas son cosas físicas y son cosas de las que el ser humano se ha dado cuenta a través del método científico, pero vamos a ir estudiando lo que dice algunas cosas de la ciencia, de lo que sabemos acerca de la luz, y vamos entonces a la verdad, a la palabra de Dios, a ver qué dice Dios acerca de sí mismo, acerca de la luz. Y vamos a ver cosas muy, muy similares, porque la palabra de Dios es la verdad, y nosotros como seres humanos solamente hemos alcanzado a ver ciertas cosas, pero en analizar estas cosas nos puede dar una visión más amplia y más clara de quién Dios verdaderamente es y lo que Él quiere verdaderamente en nuestra vida. En Enciclopedia Británica define la luz como radiación electromagnética que puede ser detectada por el ojo humano. La radiación electromagnética se produce en una gama extremadamente amplia de longitudes de onda, desde rayos gamma con longitudes de onda inferiores a 1 por 10 a la menos 11 potencia. O sea, estamos hablando es longitudes de onda pequeñísimas, que los rayos gamma nosotros como seres humanos no los podemos ver. Dice, hasta ondas de radio medidas en metros, o sea, ondas grandísimas. Y dentro de este amplio espectro, dice la definición, las longitudes de onda visibles para los humanos ocupan una banda muy estrecha. O sea que la luz es mucho más de lo que nosotros alcanzamos a ver como luz. Esta banda muy estrecha dice desde unos 700 nanómetros, que son billonésimas de metro, para la luz roja, hasta unos 400 nanómetros para la luz violeta. Las regiones espectrales adyacentes de la banda visible a menudo también se denomina luz infrarroja en un extremo y ultravioleta en el otro. No sé si hemos escuchado acerca de la luz infrarroja, que es donde podemos ver en la oscuridad, ¿verdad? Esta es una cámara con luz infrarroja porque puede ver en la oscuridad, y en un extremo, y ultravioleta en el otro, ¿verdad? Súper brillante, súper potente la luz ultravioleta. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso adelante. Y después, aparte de esto, no solamente habla del espectro, la definición también dice la velocidad de la luz en el vacío es una constante física fundamental cuyo valor actualmente aceptado es exactamente 299.792.458 metros por segundo
que equivale alrededor de 300 kilómetros por segundo. Así de rápida es la luz. Y es bien importante ver esto porque si nos ponemos a reflexionar acerca de esta definición física, ¿verdad?, de los seres humanos, de lo que hemos aprendido por experimentación, aprendemos muchas cosas. Aprendemos que la luz es un espectro muy, muy amplio, pero nosotros vemos solamente una pequeña parte, vemos nuestra limitación. Porque Dios creó la luz y todo el espectro de la luz. Y vamos a ver más adelante incluso lo que dice la palabra de Dios acerca de la luz, no solamente que Él creó la luz, sino que Él mismo es luz. Pero nos muestra que hay muchas cosas que no podemos ver. Hay muchas cosas, ¿verdad? Desde de la luz ultravioleta, ¿verdad?, hasta la infrarroja. Lo que podemos nosotros detectar con el ojo humano es corta en comparación con todo el espectro luminoso. Y aparte la luz es rapidísima. Como ya vimos, 300 kilómetros, ¿verdad? 300,000 kilómetros por segundo. Es algo rapidísimo. ¿Qué más es la luz? Porque ya vimos acerca de esta definición y vimos de estos dos extremos, ¿verdad? Ultravioleta e infrarroja. La luz, y vamos después a la palabra de Dios a comprobar esto, y vamos a ver aún más de todo esto, porque la ciencia solamente puede alcanzar a detectar una parte. Pero de las cosas, como dice también en Romanos, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice, también de las cosas visibles podemos aprender acerca de lo invisible, acerca de Dios mismo. ¿Y qué es la luz? La luz, una de las cosas que luz es pureza. Porque la luz puede purificar el agua y el aire, matando o haciendo inofensivos microorganismos presentes. La luz, por ejemplo, puede purificar el aire porque con esa luz, con una luz con suficiente potencia, altera el ADN del, por ejemplo, el moho, bacterias y otros contaminantes para que mueran o se vuelvan inofensivos. Y también puede purificar el agua. La purificación del agua mediante la luz se realiza a través de filtros ultravioleta. Entonces, cuando la luz fluye a través de una cámara con una lámpara de luz ultravioleta, sucede lo mismo. Se dirige y mata cualquier microorganismo presente. Todo lo que son bacterias, virus y protozoas. Todo eso lo puede matar la luz ultravioleta. Entonces vemos el poder, la pureza que la luz verdadera, la luz completa, ¿verdad?, la luz ultravioleta, lo más fuerte que vemos de la luz, es algo muy potente, como para purificar aire incluso y agua. Ahora vamos al Salmo 5. Salmo 5. Porque aquí nos habla también acerca de Dios mismo. Y sabemos que Dios es luz. Y vamos a ir un poquito más adelante para allá. Que Dios es luz. Y Dios, como Dios es luz, Dios también es pureza. Más bien al revés, más bien la luz es pureza porque Dios la hizo de esa manera. Porque Dios es pureza. Dios así la diseñó. Vamos al Salmo 5, versículo 4, donde David mismo también declara, dice, porque tú no eres un Dios que tiene placer en la maldad, ni el mal vivirá contigo. Delante de Dios, así como la luz, delante de esa luz ultravioleta, esa luz potente, la maldad muere. Mueren los microorganismos, el moho, las bacterias, todo eso que contamina. También delante de Dios, el mal no vivirá ahí. Dios por eso no puede vivir, el pecador no puede vivir al lado de Dios, no se puede acercar, porque lo mata, porque el pecado no puede estar en esa gloria, en esa perfección, en esa pureza de Dios. Porque esa fuerza, esa pureza de Dios, no puede haber maldad en la presencia de Dios. Vamos a Apocalipsis 21, porque vamos a ir leyendo así acerca de características de la luz y después qué dice la palabra de Dios para reflexionar en esto, y después vamos a seguir leyendo a ver qué más nos dice la palabra de Dios acerca de la luz y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos al entender este tipo de cosas. Sabemos que nosotros
por eso dice que nosotros tenemos que arrepentirnos cuando venimos delante de Dios, porque Dios es pureza, porque ninguna maldad, como ya leímos, habitará delante de ti. Aquí en Apocalipsis 21 está hablando acerca del reino de Dios, está hablando después del cielo nuevo y la tierra nueva, está hablando de todo esto. Y dice acerca de la nueva Jerusalén, porque está hablando acerca de la nueva Jerusalén, de la ciudad, de la Jerusalén de arriba, y habla acerca de los fundamentos, habla acerca de sus piedras, de las calles de oro, de todo esto, bellísima esta ciudad. Y vamos a leer el versículo, desde el versículo 21, perdón, desde el versículo 22, después de que habla acerca de las puertas, que son perlas, y habla acerca de esta nueva Jerusalén, y dice, y no vi templo en ella, no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, ambos, son el templo, ellos dos son el templo de ella, son el templo de la nueva Jerusalén, y la ciudad no tiene necesidad de sol, no dice que no va a haber sol, simplemente dice que no tiene necesidad de sol o de la luna, dice que deberían brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y la luz de ella es el Cordero, es la gloria de Dios, es tan brillante, es tan majestuoso. Vamos a leer otros versículos acerca de esto, pero esta es pureza, y esta luz la ilumina, y después nos dice en el versículo 24, y las naciones que son salvas caminarán en su luz, en la luz de Dios y del Cordero, porque como escuchábamos en la oración inicial, este es un camino de vida. Y nosotros debemos así pedirle a Dios que nos ilumine a través de su luz, a través de esta luz brillante, de este camino. Dice, y las naciones que son salvas caminarán en su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, Dios el Padre y el Cordero van a recibir toda la gloria y la honra en la Nueva Jerusalén, y ellos van a ser esta fuente de pureza, esta fuente de iluminación para la ciudad santa, porque ellos son santos. Ellos crearon el sol y la luna. Dios el Padre los creó a través de Jesucristo, a través de la palabra, porque Él habló y todo existió. Pero la luz de la luna y del sol no se comparan con la luz que son Dios el Padre y el Cordero. No se compara con la luz de Dios y de Jesucristo, que también es Dios. Y dice, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche allí. Entonces nunca serán cerradas. No habrá noche allí. ¿Por qué? Porque ese resplandor, esa luz, esa pureza, esa iluminación maravillosa a su máxima expresión va a estar ahí. Va a ser algo maravilloso cuando nos ponemos a meditar en esto, de que el Señor es nuestra luz. Y esta luz es maravillosa. Es todo el espectro y más. Porque ese es solamente el espectro que se ha estudiado, ¿verdad? En la ciencia. Pero ¿qué tanto es la luz? Hay más aún, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que aquí en la Nueva Jerusalén el espectro va a ser absolutamente total. Toda la luz, como del día, todo el tiempo, no habrá noche allí. Dice, y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella, a la Nueva Jerusalén, a Dios, el Padre y a Jesucristo. Dice, y nada que profane, porque hablamos de que la luz es pureza, nada que profane entrará nunca en ella, ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y no sé, especulo, si esto es acaso por lo mismo de que no habitará ningún pecador, ninguna iniquidad en la presencia de Dios. Porque como la luz ultravioleta, cuando encuentra en el agua o en el aire patógenos, los mata, los desactiva. Quizás eso también quizás sea por eso, porque nada va a entrar, no entrará no solamente por decreto, sino por naturaleza, porque la luz de Dios es tan poderosa que no va a entrar nunca nadie que practique una abominación o conciba una mentira. Tiene que ser pureza, pero Dios nos va purificando a nosotros para que podamos llegar a estar en la Nueva Jerusalén y ver esa radiante luz, esa pureza maravillosa de Dios. Vamos al Salmo 89. Salmo
89. Entonces, así como hemos visto que acerca de la pureza de la luz, estamos hablando de la luz potente, la luz ultravioleta, pero ¿hay luz más potente que eso? Claro que la hay. Claro que la hay. Vamos a ver un poquito más adelante porque la Biblia lo declara. Vamos a ver qué tan potente puede llegar a ser la luz, que la luz ultravioleta no se compara con la luz de Dios. No se compara con el poder de Dios. Pero aún la luz ultravioleta mata todo eso. Mata bacterias, mata patógenos, moho, hongos, todo eso. Salmo 89, versículo 14, donde habla acerca de Dios. Dice, rectitud y justicia son el fundamento de tu trono, del trono de Dios. El fundamento es rectitud y justicia. Misericordia y verdad estarán delante de tu cara. La misericordia y la verdad. Primero habla de rectitud y justicia, después de misericordia y verdad. Dice, bendito el pueblo que conoce el sonido gozoso. Ellos caminarán, oh Señor, a la luz de tu semblante. Y esos son nosotros somos, hermanos. Somos nosotros ese pueblo bendito que conoce el sonido gozoso. No que ya lo hayamos alcanzado, por supuesto que no. Que hayamos alcanzado la perfección. Pero que estamos en ese camino. Que estamos caminando a la luz del rostro de Dios, del semblante de Dios. Si estamos en lo que menciona en el versículo 14, en la rectitud, en la justicia, en la misericordia y en la verdad. Y cabe mencionar que primero va la misericordia y después la verdad, porque así es Dios. Dios primero es misericordioso y después aplica su verdad. Pero todo tiene que ser hecho con rectitud y con justicia, y es lo que estamos aprendiendo. Dios sabe que somos malvados por naturaleza, que tenemos bien y mal mezclados nosotros. Pero Él quiere que nosotros caminemos a la luz de su semblante. Que nos acerquemos a Él para que en su luz podamos ver la verdad. Podamos ver la verdad acerca del mundo, acerca de nosotros mismos, acerca de lo que tiene Él que cambiar en nosotros. Y lo va haciendo poco a poco. No lo hace inmediatamente porque no podríamos soportar eso, no podríamos ver la realidad de lo que somos nosotros verdaderamente, sinceramente, y de todo lo que tenemos por delante que cambiar. No nos lo muestra todo para que no nos desanimemos, porque esa luz es muy, muy poderosa, pero conforme nos vamos acercando, Dios nos va purificando, porque la luz es pureza. Ahora, ¿qué más es la luz? La luz también no solamente es pureza, la luz es poder. De hecho, en las armas más potentes hoy en día que se están desarrollando están basadas en la luz. De hecho, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos ha declarado que hay armas, las armas que se están desarrollando ahora son armas de energía dirigida. Y estas armas de energía dirigida utilizan energía electromagnética concentrada para combatir las fuerzas y activos enemigos. Estas armas incluyen láseres de alta energía y otros electromagnéticos de alta potencia, como ondas milimétricas y microondas de alta potencia. Entonces, la luz es poder. Así está el hombre ahora desarrollando las armas más poderosas que existen con energía dirigida, pero estas armas de energía dirigida están usando la luz, están usando láser de alta potencia para quemar, para destruir, con precisión milimétrica, prácticamente, para poder ir tras puntos estratégicos del enemigo. Y eso es lo que está haciendo ahora la tecnología. Se están dando cuenta del gran poder que tiene la luz. Y estos rayos láser, pero de alta potencia, son tremendos. Lo están usando también ya desde satélites, porque se puede, vía satelital, pueden teledirigir lo que son rayos láser para quemar, para incinerar, y se han estado ya utilizando este tipo de tecnologías. Y es muy, muy poderoso, extremadamente poderoso. Pero vamos a lo que dice la verdad, la palabra de Dios. Y vamos a ver que la luz es poder. Pero vamos a ver qué tan poderoso. Vamos a Éxodo 33. En Éxodo 33, desde el versículo 13, donde está Moisés hablando con Dios.
Está Moisés hablando con el Señor. Y en el versículo 13 es cuando Moisés está se le aparece, está Dios, ¿verdad? Con él, y está hablando con él, y le dice en el versículo 13 de Éxodo 33, entonces, por tanto, si haya agrado gracia a tu vista, hazme ver ahora tu camino, para que pueda conocerte, para que pueda hallar gracia a tu vista, y considera que esta nación es tu pueblo. Y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos transportes de aquí. Porque ¿cómo será conocido que tu pueblo y yo hemos hallado gracia a tu vista? ¿No es que tú vayas con nosotros? Así seremos separados, tu pueblo y yo, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esta cosa que has hablado, porque has hallado gracia a mi vista y te conozco por nombre. Porque recordemos, Moisés, el hombre más manso que ve sobre la tierra. Y él dijo, te suplico, muéstrame tu gloria. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y veamos lo que le responde Dios. Y él dijo, haré pasar toda mi bondad delante de ti. Él se describe a sí mismo como bondad, porque Dios es bondad. Haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Seré graciable a quien seré graciable y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Prácticamente está diciendo, yo voy a pasar mi bondad delante de ti porque yo soy bondad, pero yo voy a decidir, porque Dios es supremo, ¿verdad? Dios iba a decidir, le está diciendo, yo voy a decidir a quién seré graciable y con quién tendré misericordia. Y él dijo, el Señor le dijo en el versículo 20, le dijo a Moisés, no puedes ver mi cara, porque ningún hombre puede verme y vivir. Así de potente es la luz de Dios, así es el rostro de Dios. Ningún hombre puede verme y vivir. Es algo tremendo. Incluso esto ya se sabía desde antes. Desde antes. Incluso Jacob, ¿verdad? Cuando él está con el ángel del Señor, ¿verdad? Y pelea con él y después, y él se sorprende, ¿verdad? Se sorprende y dice, es que yo he visto al Señor y vivo. ¿Por qué? Porque ellos sabían esto. Obviamente que cuando él peleó, cuando vino como el ángel del Señor y peleó con Jacob, no estaba en toda su gloria, porque hubiera muerto Jacob. Pero aquí nos muestra el poder de Dios. Ningún hombre puede verme y vivir. Y entonces el Señor le dijo, he aquí hay un lugar junto a mí y tú te pararás sobre una roca. Interesante que le dice que se pare sobre una roca, que es también nosotros donde debemos de ser afirmados sobre la roca. Y será, mientras mi gloria pase cerca, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras pases cerca. ¿Qué cosa tan maravillosa que Dios cubra con su mano a Moisés para protegerlo de ese fulgor tan fuerte que lo mataría. Y dice, quitaré mi mano y verás mis partes, obviamente después de que haya pasado, verás mis partes traseras o partes posteriores, como dicen otras versiones, pero mi cara no será vista. La misericordia y el amor de Dios para Moisés, de decir, está bien, te voy a mostrar mi gloria, pero te voy a proteger para que no mueras. Y lo puso en la roca y después lo protege. Y yo me pregunto si hay simbolismo también con lo que vamos a vivir nosotros más adelante, de cómo nos va a proteger Dios, si es que eso es lo que Él decide, si no decide que vayamos al martirio, pero que Él nos puede proteger en la roca. Y Él pone su mano sobre Moisés, pero le dice, pero mi rostro no lo verás. Vamos a Mateo 17, desde el versículo 1, porque aquí es donde habla acerca de la transfiguración. Y vamos a leer lo que sucedió, pero estamos hablando acerca de la luz. La luz es poder. Ya vimos que la luz es pureza, ahora estamos viendo que la luz es poder. ¿Qué tan fuerte es la luz? Que tan solo ver el rostro de Dios nos mata, en su gloria completa nos mataría. Mateo 17, después de 6 días, Jesús tomó con él a Pedro y Santiago y a su hermano Juan y los llevó a una montaña alta. Y él fue transfigurado delante de ellos, y su cara brilló como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz.
Y aquí en esta transfiguración, si podemos verlo, ver el brillo de la cara de Jesús como el sol. Eso nos puede dejar ciegos, ¿verdad? Pero esto nunca, ellos, Pedro y Santiago y Juan, nunca olvidaron esto. Nunca se les grabó totalmente en su mente. Y no olvidaron, su cara brilló como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces después dice que aparecieron Moisés y Elías hablando con él, ¿verdad? Y Pedro siempre queriendo tomar la iniciativa, ¿verdad? Pedro respondió y le dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer 3 tabernáculos aquí, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Ahora, sabemos que Moisés y Elías eran simplemente visión de ellos. Ellos estaban muertos en la tumba. No era que habían resucitado Moisés y Elías, era simplemente una visión, ¿verdad? Mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente los sombreó y hay aquí una voz fuerte de la nube dijo, este es mi hijo, el amado en quien me deleito. Escúchenlo. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron de cara en extremo terror. Es algo tremendo, una nube brillante, el rostro de Jesús brillando como el sol, sus vestidos como luz. Pero después veamos lo que pasa en el versículo 7. Pero Jesús vino y los tocó y dijo, levántense y no estén aterrorizados. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que no estemos aterrorizados. Dios es luz, Dios es poder, Dios es pureza. Pero Él quiere que no tengamos miedo. Él quiere que vayamos a Él, sabiendo que Él con esa pureza nos va a purificar. Con ese poder nos va a proteger. Con ese poder nos va a iluminar el camino por donde debemos andar. Vamos a Éxodo 19. Éxodo 19, donde se está preparando el pueblo de Israel para ver a Dios, bueno, para estar con Dios, recibir los 10 mandamientos. Y esto es cuando ya se estaban preparando el pueblo. Y en el versículo 18 dice, y el monte Sinaí estaba humeando. Esto ya es cuando se da en Pentecostés, los 10 mandamientos. Dice, el monte Sinaí estaba humeando, todo esto porque el Señor bajó sobre él en fuego. Y el humo de él subía como humo de un horno, y la montaña entera temblaba grandemente. Estos son simplemente muestras de su poder, muestras del poder de Dios. Y la montaña temblaba grandemente. Y cuando el sonido de la trompeta sonó largo y llegó a ser muy fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía por voz. Y el Señor bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña. Y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, baja, ordena a la gente. Es muy, muy interesante, pongamos atención a lo que dice aquí. Les dice, ordena a la gente, no sea que se abran paso hacia el Señor para mirar, y muchos de ellos perezcan. ¿Por qué le dice el Señor a Moisés, baja, ordena a la gente que no se abran paso hacia el Señor para mirar? ¿Por qué habla acerca del Señor en tercera persona? ¿Por qué no dijo que se abran paso hacia mí para mirarme? No, estaba hablando también acerca de Dios el Padre. Dice que no se abran paso hacia el Señor para mirar y muchos de ellos perezcan. Y también los sacerdotes quienes se acercan al Señor, santifíquense a sí mismos. No sea que el Señor haga estrago sobre ellos. No dice que yo haga estrago sobre ellos. Esto nos comprueba que hay 2 seres, que está Dios el Padre y Jesucristo, y que son uno en espíritu, en armonía, en pensamiento, en amor, en poder. Eso sí, pero son 2 seres. Por eso habla acerca de ello. Después vuelve a decir lo mismo, versículo 23. Y Moisés dijo al Señor, la gente no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos ordenaste diciendo, coloca límites alrededor de la montaña y santifícala. Y el Señor, versículo 24, el Señor le dijo, aléjense, baja y solamente tú subirás y Aarón contigo, pero no dejes a los sacerdotes y a la gente abrirse camino para subir al Señor, no sea que Él haga estrago sobre ellos. ¿Por qué se refiere nuevamente en tercera persona hablando de Él? Cuando es el Señor quien está hablando. Si fuera solamente uno, como declara el judaísmo, que solamente una persona,
Entonces, ¿de quién está hablando? Nosotros sabemos que Elohim es plural. Y es Dios el Padre y Jesucristo. Son dos, no es solamente una persona. Son dos personas. No son tres como la Trinidad. El Espíritu Santo nunca es referido como una persona. Nunca. Nunca, cuando todas las cartas de Pablo, ¿verdad? Todas las epístolas, en ninguna de ellas menciona al Espíritu Santo en su introducción, pero siempre menciona a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Ahí comprobamos que son dos. Pero aquí también, que Dios el Padre también era el Dios del Antiguo Testamento, era el Dios de Israel, pero hablaba a través de la palabra, a través de quien vino a nacer de María y llegó a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo ahora? Hablaba a través de él. Porque como nuestro Señor Jesucristo mismo declaró, nadie ha oído la voz de Dios, del Padre, ¿verdad? Siempre lo oían a él. Pero estaba hablando acerca de quién iba a ser estrago sobre ellos. Dios el Padre. Versículo 25, y Moisés bajó a la gente y les habló. Pero aquí vemos este gran poder. Vamos a ver un par de escrituras en el siguiente capítulo, en Éxodo 20, acerca de este gran poder. Porque la luz es poder. No solamente en los armamentos nucleares, en los láseres de gran poder, que no es nada, de nuevo, no es nada comparado con el poder de Dios, con su fuerza, de que Él baja a las montañas y humea, que los relámpagos, la tierra tiembla en su presencia. Es que Dios es grandísimo, es todopoderoso. Versículo 18 de Éxodo 20, después de que da los 10 mandamientos, dice, y toda la gente vio los truenos y relámpagos, y el sonido de la trompeta, y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, tembló y se paró lejos. Y ellos le dijeron a Moisés, tú habla con nosotros, y nosotros escucharemos. Pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Tan solo la voz de Dios era de dar pavor, temor en lo más profundo del ser de cada uno. Pero es exactamente lo que Dios quiere, que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, sepamos de su poder para temerle, para amarle, no con un pavor, sino con un respeto profundo. Como dice en el versículo 20, y Moisés habló al pueblo y dijo, no teman, porque Dios ha venido para probarlos, para que su temor pueda estar delante de sus caras, para que no puedan pecar, porque ese es el Dios que servimos, un Dios amoroso, todopoderoso, lleno de gloria y de poder infinito. Es increíble, pero estos versículos que hemos leído nos dan mucho más acerca de, mucha más perspectiva de quién es Dios en relación con nosotros. Dios tiene compasión de Moisés y se muestra a él, pero lo cubre, lo pone en una peña, le pone la mano encima, le dice, no, le pone la mano encima, no tenga miedo. Exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Santiago y Pedro y Juan, ¿verdad? También los tocó y les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y aquí Moisés lo sabía y se lo comunicó al pueblo. No tengan miedo, no tengan miedo. Esto es para que el temor de Dios pueda estar delante de sus caras, para que puedan tener temor de Dios, para que sepan que Dios existe, que es poderoso, pero también que los ama, pero que quiere que hagamos lo correcto, que tengamos temor de Dios y no hagamos lo que nos dé la gana, sino que actuemos con el verdadero temor reverente a Dios, porque Dios es digno de temor, porque Dios es poder. Y Él es luz, y la luz es poder. Ahora, ¿qué más es la luz? La luz también es belleza. La luz es belleza. Nosotros podemos salir y ver, y nadie pinta las obras de arte como Dios en el cielo. Nadie. Ningún pintor, por más excelente que sea, puede compararse con la gloria, con una puesta de sol, un arco iris, un relámpago, ¿verdad? En el cielo oscuro. Nadie puede comparar lo real con este arte que nosotros plasmamos para verlo y para maravillarnos en ello, pero no hay nada que se le parezca. Puede uno ver una puesta del sol maravillosa, le puede tomar fotos con las cámaras más avanzadas y no le hace justicia en realidad a lo que en realidad es la puesta del sol que uno capta con sus ojos. Esa es belleza. La luz es absolutamente maravillosa, es bella. Entonces no solamente es pureza, no solamente es poder, la luz es belleza. Es algo hermosísimo. Vamos a leer algunos versículos. Vamos aquí en Éxodo, vamos a Éxodo 24, solamente
unos cuantos capítulos más adelante. Éxodo 24. Esto es donde se está ratificando el pacto después de dar los 10 mandamientos al pueblo. Y Moisés y Aarón y los ancianos de Israel van a ratificar este pacto que acaban de hacer con Dios, diciendo que van a guardar sus mandamientos y andar en sus caminos. Aquí en el versículo 7, dice Moisés, está hablando de Moisés, en el versículo 7 dice, tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y seremos obedientes. Pacto, ¿verdad? Y dice el versículo 8, y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente, la sangre del sacrificio, ¿verdad? Y dice, he aquí la sangre del pacto, el cual el Señor ha hecho con ustedes concerniente a todas estas palabras. Están ratificando ese pacto. Y Moisés subió, versículo 9, Moisés subió y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro, como si fueran los cielos en claridad. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Y luego dice en el versículo 11, y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Sellaron el pacto con una gran fiesta. Pero aquí vemos la belleza del cielo. Así lo define, ¿verdad? Había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro, de piedras preciosas, y el zafiro es azul, ¿verdad? Y es como los cielos en claridad, algo precioso. Vamos ahora a Ezequiel, vamos a leer algunas otras escrituras acerca de la belleza de la luz. Vamos a Ezequiel, capítulo 1 y versículo 4. Este lo vamos a leer de la Reina Valera, todavía no está traducido en una versión fiel. Pero aquí en el versículo 4 de Ezequiel 1, dice, está hablando Ezequiel, dice, y miré y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Algo maravilloso. Vamos al versículo 22. Vamos a bajar al versículo 22. Donde está hablando acerca de lo que vio Ezequiel en esta visión. Dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes estaba hablando de seres vivientes, que es realmente lo que está hablando es el trono de Dios. Bueno, como un mar de vidrio, perdón, donde está la presencia de Dios. Y aquí dice, sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, sobre las cabezas de estos seres vivientes. Y debajo de la expansión estaban las alas de ellos y se oían, ¿verdad?, el sonido de sus alas. Pero después en el versículo 26, después de describir a estos seres que estaban abajo, ¿verdad?, abajo de esta expansión tan hermosa de cristal maravilloso, en el versículo 26 dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. De nuevo, nada más imaginémonos la belleza de ese mar de vidrio, de ese cristal precioso, de ese trono de zafiro. Y dice, y sobre la figura del trono una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era de parecer el resplandor alrededor. Era como un arco iris. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y esa luz es la luz completa, la luz en todo su esplendor, en el máximo rango, la luz pura, la luz brillante y potente, que tiene todos los colores. Es algo hermosísimo. Tiene todos los colores, y con este mar de vidrio o de zafiro o de lo que esta expansión sea, se refleja la luz en colores maravillosos como un arco iris. Esto es algo increíble.
Dice, y dice al final, esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Eterno. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Porque es algo hermosísimo, la luz es belleza, es una belleza increíble. Vamos a Apocalipsis 4, donde también habla un poquito acerca de esto. Solamente vamos a leer unos versículos, Apocalipsis 4, acerca del trono de Dios, pero estamos viendo que la luz es pureza, es poder y es belleza, es hermosura. Apocalipsis 4, versículo 1. Dice, después de estas cosas miré, el apóstol Juan está hablando, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo, sube aquí, y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. E inmediatamente estuve en el Espíritu, y he aquí, un trono fue colocado en el cielo, y uno que estaba sentado sobre el trono. Está detallando cosas similares a lo que vio Ezequiel en la visión. Y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina y un arco iris de nuevo, ¿verdad? Y un arco iris estaba alrededor del trono como una esmeralda su apariencia. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Pero detengámonos a meditar en la hermosura del trono de Dios como arcoíris, porque Dios es la luz perfecta, la luz más bella que existe. En todo el espectro, en toda la extensión de la palabra, Él es pureza, Él es poder y Él es belleza y gloria. Hasta lo sumo. Es algo maravilloso cuando meditamos en todo esto, cuando nos damos cuenta de quién es nuestro Dios, del Dios que adoramos, de que Él es todo esto. Cuando meditamos en esto, cuando nos damos cuenta del poder, de la gloria, de la majestad, de la pureza de Dios, cambia totalmente nuestra perspectiva y nos pone en nuestro lugar y nos podemos acercar a Dios con reverencia, con respeto, con honor, con asombro en realidad, porque estas son cosas asombrosas. Vamos a ver entonces qué es lo que Dios nos dice con respecto a la luz, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a Juan 8. Juan 8, porque estamos estudiando acerca de la luz, como David entendió todo esto, lo escribió en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz, pero Él es nuestra luz. Vamos a ver qué más dice acerca de esto nuestro Señor Jesucristo. Juan 8, versículo 12. Aquí dice, entonces Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue nunca caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, hermanos. Estar caminando, siguiendo a Jesús. Porque aquel que me sigue nunca caminará en oscuridad. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y cuando Él va caminando enfrente de nosotros, Él va iluminando el camino por donde debemos seguir. Para que no nos vayamos a la derecha ni a la izquierda. Para que no nos desviemos a las tinieblas. Para que tengamos la luz de vida. Y vamos a leer un poco más acerca de la luz, pero esto es, Él mismo declaró, para que no haya duda de quién era nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo no es el sol. Sí sirve para iluminar, pero la verdadera luz de la vida es Dios mismo. Vamos al Salmo 36. Salmo 36, el versículo 9. También David entendió muchísimas cosas acerca de Dios. Escribió en los salmos, pero está como oculto, porque todo el entendimiento no siempre lo puso en los salmos. Tuvo mucho más entendimiento y escribió ciertas cosas, y ciertas cosas están escritas, pero no, a menos que Dios nos la vaya revelando y podamos verlas con otras escrituras, no podemos ver la magnificencia de lo que está diciendo. Salmo 36, versículo 9. Dice, porque contigo le está orando una oración a Dios. Vamos desde el versículo 7, dice, cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios. Porque él entendió, conoció a Dios. Cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios. Por tanto, los hijos de los hombres toman refugio bajo la sombra de tus alas.
los que lo conocen, los que vienen a Él. Así como Moisés, muéstrame tu gloria, sí, pero te voy a proteger. Dice, ellos estarán abundantemente satisfechos con las riquezas de tu casa y tú los harás beber del río de tus placeres. Me pregunto si ese es este río del que habla en Apocalipsis 21, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén. El río en Apocalipsis 22, acerca de este río, ¿verdad? Habla acerca de el agua que fluye del trono de Dios y del Cordero. Porque eso no estaba hasta profetizado, hasta que le fue mostrado en visión al apóstol Juan, pero él aquí habla acerca de este río de tus placeres. Y dice, porque contigo está la fuente de vida. Y de nuevo, ¿de dónde sale ese río en la Nueva Jerusalén? Del trono de Dios. Dice, porque contigo está la fuente de vida. En tu luz veremos luz. En tu luz veremos luz. Porque Dios es luz, Dios es belleza, Dios es pureza, Dios es poder. Y esto es algo maravilloso. Vamos al Salmo 104. Salmo 104. Vamos a leer desde el versículo 1. Porque aquí nos habla, y veamos todas las veces, y estas no son todas, son solamente algunas de las menciones en algunos de los salmos, pero habla muchísimo más acerca de la luz. Si usted pone luz en la computadora para buscar el término luz en las escrituras, cientos de veces que habla de la luz. Y hay muchísimo más que aprender acerca de este tema. Este es simplemente un poquito de esto, un poquito de las propiedades de la luz, pero veamos quién verdaderamente es Dios, porque eso es lo que tenemos que estar haciendo, conociendo a Dios más a profundidad. Salmo 104, versículo 1, bendice, oh Señor, al Señor, oh alma mía. Oh Señor Dios mío, eres muy grande. Estás vestido con honor y majestad. ¿Lo entendió? Aquí no dice quién es el salmista, pero el salmista lo entendió. Dice, cubriéndote con luz como con un vestido. Y eso sucedió en la transfiguración, lo acabamos de leer en Mateo 17. Pero aquí todavía no ha sucedido. Cubriéndote con luz como con un vestido y extendiendo los cielos como una cortina. Él habla acerca de Dios, cubriéndote de luz como con un vestido. Y el sol, su cara brilló como el sol y sus vestidos resplandecientes. Y es exactamente lo que está diciendo aquí el Salmo 104. Eso es lo maravilloso de la Biblia, de la palabra de Dios, que todo se concuerda, todo encaja perfectamente. No hay contradicciones. Si hay cosas que parecen contradicciones porque no lo entendemos o quizá por alguna mala traducción. Pero es maravilloso lo que Dios detalla. Vamos a 1 de Juan. Porque ya hemos mencionado mucho este versículo, pero no lo hemos leído. Vamos a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1, versículo 4. Porque conforme vamos conociendo a Dios y nos vamos dando cuenta de todo lo que está ahí en la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de todo lo que Dios ha escrito, de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que la luz es, de todo lo que Dios es, podemos entonces tener más reverencia, más amor, más sinceridad y más conciencia. También vamos a ver esto más adelante. 1 Juan 1, versículo 4. Dice, estas cosas también estamos escribiéndoles para que su gozo pueda ser completamente lleno, porque cuando vemos esa presencia de Dios, ese arco iris, ese trono, ese zafiro, esa gloria, esa majestad, ese poder, ese amor, nos llena de alegría, nos llena de entusiasmo, nos llena de ganas de servir a Dios, ganas de acercarnos a Él, de aprender, de ser como Él. Dice, para que su gozo pueda ser completamente lleno. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y estamos declarándoles que Dios es luz. Ahí está la escritura. Dios es luz. Y es la luz verdadera y es la luz plena y es la luz poderosa. Dice, y no hay oscuridad en Él en lo absoluto, refiriéndose a la oscuridad y también a la oscuridad del pecado, de la iniquidad, de las manchas, de la maldad. En Él no hay oscuridad en lo absoluto. Dice, si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, si no hacemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan 8:12, dice, yo soy la luz, el que camina no va a caminar en la oscuridad, el que me sigue, eso es lo que hacen, pongamos atención, es lo que hacen los 144,000 de Apocalipsis 14. Dice que estos son redimidos, son vírgenes, redimidos de entre la tierra, dice, pero ellos siguen al Cordero donde quiera que va.
Y aquí dice, si proclamamos que nosotros somos cristianos y que nosotros conocemos a Dios y que estamos caminando con Él, tenemos que, dice, si estamos caminando en oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no podemos ver nuestros propios errores. Vamos a ver esto, porque la luz ilumina todo, no solamente lo bueno, ilumina también lo malo. Dice, si caminamos, dice, si estamos caminando en oscuridad, estamos engañándonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos cómo Dios es uno, ¿verdad? Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca caminará en oscuridad. Pero Él está en la luz también de Dios, su Padre. Porque dice que a través de la sangre de Jesucristo, Él nos limpia de todo pecado. Pero primero tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Verdad? Y la verdad no está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Dice versículo 9, si confesamos nuestros propios pecados, cuando estamos en la luz no lo podemos negar. Es como cuando nos atrapan, ¿verdad? Nos cachan, ¿verdad? Nos estamos metiendo escondidas en algún lado y está oscuro. No queremos que nadie nos vea, pero alguien prende la luz o hay un sensor o algo y ya no se puede negar. La verdad no se puede negar. La luz nos declara, nos declara culpables y nos ilumina de esa manera. Dice, pero si confesamos nuestros propios pecados en la luz, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Precisamente por eso, lo primero que declaró nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el reino de Dios está cerca, a la mano, dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo primero es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar el curso. Pero para cambiar el curso tenemos que darnos cuenta de que estamos en mal curso, de que estamos haciendo las cosas mal. Porque la luz ilumina todo. Vamos al Salmo 90. Salmo 90. Y este salmo es muy interesante porque no es un salmo de David. Sí, y no es ni siquiera un salmo, un cántico, sino, como dice al principio de este salmo, el Salmo 90 dice una oración de Moisés, el hombre de Dios. Entonces este salmo es de Moisés, pero es una oración, porque los salmos son canciones, pero también son oraciones. Y en el Salmo 90, pues, también a la luz de todo lo que ya hemos estado estudiando, de lo que leímos en el Éxodo, lo que sucedió con Moisés y con Dios y su poder, ¿qué dice en el versículo 8 del Salmo 90? Moisés declara, dice, tú has colocado, hablándole a Dios, tú has colocado nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu cara. Porque está declarando que no podemos esconderle nada a Dios. Que nosotros para caminar verdaderamente en la luz tenemos que ser, cuando Dios nos muestra algo, y muchas veces no podemos, muchas veces ni siquiera podemos ver, a menos que Dios nos lo muestre, pero cuando Dios nos lo muestra tenemos que aceptarlo. Tenemos que reflexionar y a veces es bien difícil. Es un proceso bien difícil. Nos duele, nos cuesta trabajo, no queremos aceptarlo y vamos por toda clase de emociones. A veces primero a lo mejor enojo, rechazo, no es cierto. Pero como ya leímos en 1 Juan, si decimos que no estamos pecando, que no estamos engañándonos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. La luz ilumina todo. Dice que tú has colocado nuestros pecados secretos a la luz de tu cara. Están delante de Él. Pero cuando Dios nos lo muestra y tenemos sinceridad, entonces vamos a decir, como dijo David en el Salmo 51, no vamos a ir ahorita para allá por cuestión de tiempo, pero ¿qué dijo? Mi pecado está siempre delante de mí. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios ya se lo puso enfrente. Y así nosotros, cuando Dios nos pone nuestros pecados enfrente, tenemos que aceptarlo. Tal vez al principio nos enojamos o lo rechazamos, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para aceptar, a pesar de que al principio nos enojemos. Después quizás nos entristecemos por cómo caemos de donde nuestra mente quizás estamos y caemos en lo que en realidad somos.
Pero aún así no debemos perder la fe, porque no es por nosotros mismos ni es para nuestra gloria. La conversión de nosotros es para la gloria de Dios, para servirle en su reino, porque el servir como reyes y sacerdotes es para servir a los demás, para que entren muchos hijos a la gloria, no es para nosotros mismos. Es así como lo ha hecho Dios y nosotros también. Cristo se entregó a sí mismo, entregó su sangre para que pudiéramos tener vida. Y nosotros también debemos entregar nuestra vida para que Dios haga con nosotros como Él quiera, como Él desee. Pero tenemos que ser mansos, tenemos que ser dóciles. Vamos a Lucas 8. Lucas 8, versículo 16. Aquí, después de la parábola del sembrador, entre lo que dio la parábola del sembrador y entre lo que lo explica, hay como paréntesis. Y dice aquí en el versículo 16, ahora, dice nuestro Señor Jesucristo, ahora nadie después de encender una lámpara la cubre con una vasija o la pone bajo un sofá, sino la pone sobre un candelero, para que aquellos quienes están entrando puedan ver la luz. La luz. Y él sabía que él era la luz del mundo. Él lo había declarado. Y dice, porque no hay nada escondido que no será hecho manifiesto, ni ningún secreto que no será conocido y vendrá a la luz. Nos está diciendo exactamente lo que escribió Moisés en el Salmo 90. Tú has puesto nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. Tú sabes lo que hacemos cuando no hay nadie viéndonos. Y pecamos. Y pecamos. Y en nuestra mente, aunque nadie lo ve, aunque nadie lo escucha, y pecamos. Pero no hay nada conocido que no será hecho manifiesto. Y esto es para motivarnos a confesar delante de Dios nuestros pecados, a ponerlo todo delante de Dios. Porque no hay nada escondido que no será hecho manifiesto. Dice, versículo 18, por eso nos da esta advertencia. Por tanto, presten atención a cómo oyen. ¿Cómo oyen? Porque quien quiera que tenga, a él le será dado. Pero quien quiera que no tenga, incluso lo que parece tener, le será quitado. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, hermano. No quedarnos donde estamos. No quedarnos en el conocimiento. No, es que ya conocemos el sábado, las fiestas, los alimentos, todo esto. Ya lo guardamos, estamos bien. No, no estamos bien. Siempre hay más que limpiar, porque siempre estamos generando maldad, esa es la realidad. Por nosotros mismos siempre estamos generando maldad, pero Dios nos está purificando, y nos está cambiando, y nos está moldeando. Pero es poco a poco, poco a poco. Nunca podemos sobreponernos a algo de la noche a la mañana. Es un proceso, pero tenemos que poner atención a cómo oímos. Porque si tenemos, Dios nos va a dar más. Si ve que somos fieles, que somos sinceros, que somos humildes, que somos dóciles en sus manos. Pero si no somos así, aún lo que parece que tenemos nos será quitado. Si decimos, no, ya estamos listos, nosotros somos buenos, nosotros solamente retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. No, eso no es lo que Él quiere. Aún lo que parece tener le será quitado. Si no estamos acercándonos a Dios, si no estamos siendo sinceros con nosotros mismos acerca de nuestra naturaleza. Todo esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Vamos ahora a Juan 3. Juan 3. Porque prácticamente el libro de Juan habla mucho, el Evangelio de Juan habla muchísimo acerca de la luz. La luz se menciona muchas veces en Juan con respecto a Jesucristo nuestro Señor, y es algo maravilloso. En Juan vamos a Juan, perdón, primero vamos a Juan 1. Primero vamos a Juan 1. Versículo 5. Juan 1, versículo 5. Porque aquí está hablando, y este capítulo es como, parece, y dice muchos comentarios, que fue puesto por Juan ya al final cuando estaba canonizando el Nuevo Testamento. Porque después de haber escrito su Evangelio, explicó en este capítulo 1 lo fundamental desde el principio de una manera maravillosa, porque ya había visto todo lo demás y ya estaba canonizando el Nuevo Testamento, y escribió cosas profundísimas acerca de Dios, ¿verdad? De quién era, el quien vino, nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, ¿verdad? Desde el versículo 4, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba hablando de la palabra, estaba hablando de Jesucristo. Y la luz brilla en la oscuridad,
pero la oscuridad no la comprende. Dice, hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Él vino para un testimonio, para que pudiera testificar concerniente a la luz, para que a través de él todos pudieran creer. Él no era la luz, hablando de Juan el Bautista, pero vino para poder testificar concerniente a la luz. La verdadera luz era esa, la cual alumbra a todo el que entra en el mundo. Dice, él estaba en el mundo y el mundo vino a ser a través de él, pero el mundo no lo conoció. El mundo no conoció a nuestro Señor Jesucristo y no lo reconoció como el Mesías tampoco. Pero la luz, él era la luz. Y el mundo vino a ser a través de él, a través de ese poder, a través de esa gloria, a través de esa belleza, a través de todo lo que Dios es. Pero cuando él vino al mundo, el mundo no lo conoció y lo rechazó. Y todavía lo rechaza. Vamos ahora sí al capítulo 3, hablando acerca de la luz. En el versículo 16. Sabemos esta escritura de memoria, dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único engendrado, para que todo el que crea en él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Es algo maravilloso esta promesa de vida eterna, porque Dios dio su vida por los hombres. Dice, porque no, Dios, el Padre, no envió a su Hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo. En esta vez cuando vino, no, ahora sí lo va a enviar para juzgar al mundo, dice, sino para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. Versículo 18, aquel que crea en él no es juzgado, pero aquel que no crea ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de Dios. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo. Pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz, porque sus obras eran malignas. Entonces no querían ver sus obras. No querían ver sus obras. No vamos a la luz. No vamos a la luz. Dice, porque todo el que practica la maldad odia la luz. No, yo mejor yo no voy. Yo no quiero que se descubran mis cosas. Yo no quiero que todo el mundo sepa. O yo no quiero reconocer eso. Porque todo el mundo lo hace. Así es de que si yo estoy mal, pues todos están bien, ¿no? No, el malvado así piensa. Odia la luz. No viene a la luz. No viene a Cristo. No viene Dios el Padre. Dice, para que sus obras puedan ser expuestas. Porque la luz ilumina todo, como ya mencionábamos. Pero aquel que practica la verdad viene a la luz. Viene a la luz. ¿Y por qué? Dice, para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas por el poder de Dios. No para jactarse en sí mismo, no para decir qué bueno soy yo y que yo hago todo bien y que yo conozco todo. No. Sino para darle la gloria a Dios, porque cuando estamos delante de esa luz, no podemos más que rendirnos, como todos se rendían delante del poder de Dios, cuando todos se rendían delante de la belleza de Dios, de la majestuosidad, del poder, de la gloria de Dios. Así es de que si venimos a la luz es para que nuestras obras puedan ser manifestadas, que han sido logradas por el poder de Dios, que Él merece todo el crédito, todo el honor y toda la gloria, y nosotros solamente somos sus siervos, solamente somos el medio a través del cual Dios obra. Por eso tenemos que venir a la luz, pero no debemos irnos a la oscuridad, no debemos odiar la luz. Tenemos que ser como era el rey David. El Señor es mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación. Eso es lo que él declaró. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Dios dio muchos ejemplos. Ahora por cuestión de tiempo no vamos a ir allá, pero recordemos, por ejemplo, en Juan 9, cuando Dios abre los ojos al ciego. En el versículo 5 de Juan 9, Cristo declara, dice, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y estaban preguntando, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó él que nació ciego, pobre hombre que nació ciego? Pero Dios dice, no, ni este hombre pecó ni sus padres. Ustedes están pensando mal, ustedes todo lo ven de esta manera. Dice, esta ceguera vino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. ¿Pero qué hace?
¿verdad? Después de decir, yo soy la luz del mundo, inmediatamente escupe en la tierra, le hace un barro, se lo unta el ciego y después le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Ve y lávate en el estanque del enviado, para que veas, para que veas. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Tenemos que venir a la luz, que Él nos ponga su ungüento en nuestros ojos. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos ordene. Como ve al estanque del enviado, al estanque de Siloé. Ve y lávate con agua. Ve y unge tus ojos con colirio para que veas, como dice en Apocalipsis. Y el agua sabemos que también es un símbolo del Espíritu Santo. Lávate. Si no tienes el Espíritu Santo no puedes ver. Lávate. Pero Dios nos tiene que abrir los ojos. Dios nos tiene que hacer ver la luz y nosotros tenemos que venir a la luz y no irnos a la oscuridad. Voluntariamente tenemos que irnos a la luz para que Él nos limpie, para que Él nos dé su Santo Espíritu, podamos ver, podamos entender, podamos conocerlo y podamos tener una relación bien profunda. Vamos a volver al Salmo 27 para terminar. Porque ese era solamente el principio, ¿verdad? Solamente leímos el versículo 1 aquí del Salmo 27, pero hay algunos otros versículos que me gustaría que leamos juntos para aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de esto, de que el Señor es mi luz. ¿Podemos nosotros decir el Señor es mi luz? ¿Lo conozco? ¿Lo conozco? ¿O lo estoy conociendo? Porque nunca podemos llegar a decir lo conozco totalmente, ¿no? Pero ¿lo estoy conociendo? Él sabía que la luz es belleza, la luz es poder. Dice en el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién estaré asustado? No hay a quién temer. Con ese poder, con esa fuerza, con esa gloria, con esa belleza, no hay nadie a quien temer. Versículo 4, una cosa he deseado del Señor, esta buscaré. Y esto debemos buscar nosotros, hermanos, usted y yo. Lo que dice aquí, versículo 4, que pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para observar la belleza del Señor y para preguntar en su templo. Esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que nosotros debemos desear esa belleza del Señor, no para nosotros, sino para contemplarlo, para alabarlo, para glorificarlo, para vivir en su presencia. Versículo 8. Cuando dijiste, busca mi cara, mi corazón te dijo, tu cara, oh Señor, buscaré. Tu rostro, ese rostro resplandeciente como el sol, ese poder, esa luz, esa verdad, esa pureza, ese poder, esa fuerza. Eso tenemos que buscar nosotros, hermanos. Dice, no escondas tu cara de mí. No rechaces a tu siervo en ira. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me abandones, oh Dios de mi salvación. Así tenemos que tener este estado de mente. Este tipo de mentalidad. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me tomará. Confiar en Dios, con todo el corazón. Enséñame tu camino, oh Señor. Eso tenemos que hacer, pedirle que nos enseñe su camino. Enséñame tu camino, oh Señor, y guíame en una senda nivelada a causa de mis enemigos. Exactamente como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que me sigue no caminará en oscuridad. Entonces, aquí lo pide David y Jesús lo afirma en el Nuevo Testamento. Lo afirma, que eso es lo que Él quiere también. Dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque testigos falsos se han levantado contra mí y el que respira violencia. Pero aquí está su esperanza. Habría desmayado a menos que hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra del viviente. Y tenemos que hacer esto, dice, espera al Señor. Sé de buen coraje y Él hará fuerte tu corazón con la fuerza de Él. Sí, espera. Yo digo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Ahora sabemos un poquito más de lo que significa esto, de que Dios sea nuestra luz personal, no solamente luz en general, no solamente luz del mundo, sino nuestra luz, y que lo sigamos a Él para que no caminemos en oscuridad, porque el Señor es nuestra luz.